Hola, les damos la bienvenida a este webinar que denominamos Conozca más sobre proyectos y sobre la certificación PMP del PMI. Yo soy Álvaro Ríos, soy el director de Diplomata y los voy a acompañar durante este webinar en los siguientes temas. Nuestra agenda hoy es la siguiente. Vamos a hablar sobre el crecimiento del empleo y la brecha del talento en la gestión de proyectos, también sobre las tendencias, prácticas y desafíos en la gestión de proyectos a nivel global, diferencias fundamentales entre los proyectos tradicionales, ágiles e híbridos y el impacto que va a tener o que está teniendo ya la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Durante todo este webinar nos vamos a tardar aproximadamente hora y 45, 2 horas. Ese primer bloque nos tomaría por ahí aproximadamente el 25-30% de este webinar y después nos vamos a concentrar en los requisitos para obtener la certificación PMP. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar. Siéntanse libres, por favor, de activar su micrófono o escribir por el chat si tienen alguna inquietud de alguno de los temas que estemos tratando. El primer tema entonces que vamos a tratar es el siguiente. El crecimiento del empleo y la brecha del talento en la gestión de proyectos. Según varios estudios que ha realizado el PMI de brecha del talento, están allí en el lado izquierdo de la presentación, que los han hecho de manera autónoma y uno que hicieron con la empresa Pricewaterhouse, han encontrado lo siguiente de manera sistemática. Lo primero es que el empleo orientado a la dirección de proyectos constituye hasta el 3% de todos los proyectos a nivel mundial. Hoy en día existen alrededor de 3.000 millones de empleos a nivel mundial. ¿Qué significa eso? El 3% son 90 millones de trabajos, de empleos, personas trabajando en trabajos orientados a la dirección de proyectos. ¿Qué se espera? Que para el año 2030 este porcentaje incremente del 3 al 3,2%. ¿A qué se debe el incremento en la demanda de profesiones alrededor de la gestión de proyectos? Primero, a que existe un número de puestos que requieren habilidades de gestión o que el número de puestos que requieren habilidades de gestión están aumentando. Las empresas cada vez más se están proyectizando y al proyectizarse están demandando más recursos que dominen la gestión de proyectos. Por otra parte, existe una gran demanda de directores de proyectos en países emergentes y en empresas emergentes y en desarrollo. ¿Esto qué significaría? Que para el año 2030, que es dentro de muy poco, la demanda de empleos orientados a la dirección de proyecto sería de 102 millones de trabajos. Estamos hablando allí de una diferencia de 12 millones de empleos a nivel mundial. Pero también, ¿qué sucede? Que de aquí al año 2030, al menos 13 millones de directores de proyectos ya se deben haber jubilado o nos debemos haber jubilado. ¿Eso qué significa? Que hay una brecha o se proyecta una brecha de al menos 25 millones de nuevos profesionales en la gestión de proyectos. ¿Eso qué puede ocasionar si no se suplen? Que los proyectos, las empresas y en general los países pueden estar en riesgo porque no tienen profesionales capacitados para gestionar los recursos de manera eficiente, lo cual puede significar pérdidas de casi 208 millones en el Producto Interno Bruto de los países durante los próximos 10 años. Las empresas lo saben y por eso pues se están preparando para ello. Es entonces un momento ideal, adecuado para formarse en la gestión de proyectos. La mayoría de las personas que están acá con seguridad trabajan en proyectos o están interesados a trabajar en proyectos y este es el momento para formarse o para continuar formándose en la dirección de proyectos y estar preparado para afrontar ese futuro. Vamos a tener demanda cada vez más, vamos a tener más demanda en la gestión de proyectos. Ahora, ¿cómo nos preparamos para ese futuro? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar las nuevas tendencias, prácticas y desafíos
a nivel de proyectos o en la gestión de proyectos a nivel mundial? Pues lo primero es, como les mencionaba, continuarnos capacitando, continuar nuestra senda de formación, pero no solo eso. ¿Cuál es la recomendación? Que también se certifiquen como PMP, como Project Management Professional, que es el tema central que vamos a tratar hoy. Una de las razones que, o una de las tantas razones, es que los gerentes de proyectos a nivel mundial que están certificados como PMP ganan en promedio 33% más que un gerente de proyecto no certificado. Eso lo dice la última encuesta salarial del PMI, la 13ª edición que está recién divulgada. Eso es a nivel mundial. En Colombia, por ejemplo, tenemos que el incremento es del 65%. En Estados Unidos es del 44%. En México del 40%. En Canadá del 34%. En Perú del 23%. Pero detrás de ello también hay prestigio y reconocimiento, es pertenecer a una red de profesionales, etcétera, una serie de beneficios que trae estar certificado por el PMI en la certificación PMP. ¿Por qué es tan valioso además? Pues además de estar certificado y de tener el prestigio y tener la posibilidad de tener unos mejores salarios, es por lo siguiente. El PMI ha establecido que pues, quienes trabajan en proyectos deben dominar lo que se conoce como el triángulo del talento. El triángulo del talento se compone de los siguientes componentes: habilidades impulsoras, visión del negocio y formas de trabajar. Dice entonces el PMI que todo director de proyectos, para ser un director de proyectos integral, pues debe estar enmarcado en estos tres dominios: habilidades impulsoras, visión de negocios y formas de trabajar. ¿Qué son las habilidades impulsoras? No son otra cosa que las habilidades blandas o interpersonales. Todas las de negociación, gestión de conflictos, influencia, liderazgo, etcétera. Todas las habilidades blandas pues que todos conocemos. Y según el último estudio, el pulso de la profesión del año 2023, se ha identificado, pues, como todos ya lo sabíamos, que estas actividades impulsoras o habilidades blandas tienen que estar en sintonía con las habilidades técnicas. ¿Para qué? Para que los proyectos en realidad sean exitosos. No solamente basarnos en que el proyecto tiene que cumplir con el alcance, con ese cronograma, con ese presupuesto, sino que se den unas relaciones óptimas y se logren los beneficios que busca el proyecto. Esas habilidades impulsoras entonces van a trabajar en sintonía con las habilidades técnicas, y en este estudio se están resaltando fuertemente, o quedaron, digamos, como en primeros niveles, las habilidades de comunicación, resolución de problemas, liderazgo colaborativo y pensamiento estratégico. Ese pensamiento estratégico pues también tiene mucho que ver con el otro componente del triángulo del talento, que es la visión de negocio. Bueno, y adicional a ello, lo que ya todos conocemos: dominar las habilidades técnicas o conocer muchas habilidades técnicas alrededor de la gestión de proyectos. Esto es lo que el PMI llama formas de trabajar. Estas habilidades técnicas, ¿en qué consisten? Ya sabemos que existen diferentes abordajes para gestionar proyectos tradicionales, ágiles e híbridos. Hoy en día existen tres diferentes abordajes para gestionar los proyectos. Esos abordajes entonces son los predictivos, también conocidos como proyectos tradicionales o en cascada, que con toda seguridad la mayoría de nosotros hemos trabajado en ellos. También están los proyectos con marcos ágiles, también conocidos como marcos adaptativos, y están los proyectos híbridos, que son eh, proyectos que toman elementos tanto de proyectos predictivos como de proyectos ágiles. Dependiendo de las características de nuestros proyectos, dependiendo del entorno en que se estén desarrollando, vamos a tener que escoger para nuestros proyectos alguno de estos abordajes. Pero es que estos abordajes vienen, si vienen acompañados de unos modelos,
de unas técnicas, de unas herramientas, de unos artefactos que debemos conocer muy bien para poderlos aplicar en nuestros proyectos. Voy a hacer aquí un breve resumen de lo que es un proyecto predictivo ágil e híbrido, porque seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero otras personas quieren repasar los conceptos, que es parte de nuestro webinar. Y eso antes de qué, de entrar en los requisitos para la certificación PMP. Pues les adelanto, la certificación PMP pues nos prepara para dominar estos diferentes abordajes y las diferentes herramientas y técnicas que los acompañan y en general para estar alineados con el triángulo del talento del PMI que les acabo de mencionar. Conozcamos entonces las características de los diferentes abordajes. Imaginémonos que debemos liderar un proyecto de tecnología que debe desarrollar e integrar los siguientes módulos. Módulo comercial, de compras, finanzas, de recursos humanos. ¿Cómo se ejecutaría ese proyecto siguiendo un abordaje tradicional, un abordaje predictivo? Muy sencillo. Existe una herramienta que se denomina estructura de desglose de trabajo, la EDT, que es donde plasmamos el alcance de ese proyecto. Todo lo que se ve en la EDT es el proyecto. Es una herramienta de comunicación a alto nivel y se convierte en la columna vertebral de todo proyecto predictivo. Un proyecto ágil no va a tener una EDT. Una vez se tiene la EDT, a partir de ahí, de que lo tenemos plasmado en esa herramienta, ya podemos proceder en un software de gestión de proyectos a una planeación detallada del cronograma con sus entregables, con sus actividades y en paralelo realizamos una planificación detallada de costos, de calidad, de recursos, de comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados, beneficios, indicadores. Todo ello lo compendiamos en algo que se denomina el plan de dirección de proyecto, que es la hoja de ruta que tiene todo proyecto predictivo. Una vez tenemos ese plan de dirección de proyectos ya aprobado, ¿qué es lo que hacemos? Ya procedemos a ejecutar ese plan. Aquí tenemos una línea de tiempo en la cual vamos a simular que ese proyecto se debe ejecutar en 4 meses. Siguiendo con la lógica que venimos trabajando, en el primer mes se trabajaría la fase de análisis de esos 4 módulos que les acabo de mencionar: el módulo comercial, compras, finanzas y recursos humanos. Finaliza la fase de análisis, seguiría la fase de diseño de los 4 módulos, luego la fase de desarrollo de los 4 módulos y por último la fase de aseguramiento de la calidad de esos 4 módulos y si todo sale bien, lo liberamos para nuestros clientes, para nuestros usuarios. Aquí podemos entonces resaltar lo siguiente, las características de un proyecto predictivo, y es que el objeto y el alcance deben ser muy claros. Y si son muy claros, podemos realizar una planeación detallada por todo el ciclo de vida del proyecto. Si el proyecto dura 6 meses, un año, 2 años o más, podemos realizar una planeación detallada de ese proyecto. Eso es una característica de un proyecto predictivo y tiene unas fases claramente identificadas. También en ese tipo de proyectos se prevén pocos cambios y por lo general existe muy baja incertidumbre con respecto al grado técnico. A esos proyectos se les asigna un project manager, un líder de proyecto, y algo también importante, como estos marcos de trabajo están basados en una planeación detallada, si se requiere hacer un cambio a eso que se aprobó, a ese plan, tiene que mediar una solicitud de control de cambios que debe pasar por un comité que lo analice y lo apruebe o lo rechace y eso va a afectar elementos de la triple restricción que es alcance, cronograma o costo, uno o algunos de ellos. Otra característica es que los clientes, los usuarios, comúnmente van a recibir los beneficios al finalizar el proyecto y que generalmente tienen mucha documentación y para su planeación y ejecución se apoyan en un cronograma. Se caracteriza entonces por tener sus fases, su cronograma y una planeación detallada. Eso es lo que ocurre con un proyecto tradicional, así muy de manera rápida. Bueno, ¿y cómo se ejecutaría ese mismo proyecto siguiendo un abordaje ágil? Se ejecutaría de la siguiente manera. Tenemos los mismos 4 módulos que les mencioné al inicio. En este caso, se debe priorizar los módulos basados en valor.
Para eso hay unas diferentes técnicas, diferentes metodologías. En este caso y en este ejercicio estamos escogiendo que se prioriza primero el módulo de finanzas, luego el comercial, compras y recursos humanos. Luego, bueno, a esto se le conoce como el backlog o la pila de requerimientos. Luego, se definen unos periodos de tiempo en los cuales se puede completar esos módulos y a ese periodo de tiempo se le denomina sprint. Ese periodo de tiempo puede durar entre 2 y 4 semanas. En este caso vamos a suponer que tenemos sprint cada uno de un mes. Y ya con base en ello y con base en el backlog, en los elementos del backlog, podemos tener una hoja de ruta. Aquí algo muy sencillo, muy resumido, sprint y los diferentes módulos. Y estamos asumiendo que cada uno se va a ejecutar en un mes diferente, en un sprint diferente, en la forma en que fueron priorizados. Esto finalmente, la hoja de ruta, pues no es un cronograma, es una estimación. Y esa es una de las diferencias que tiene un proyecto ágil versus un proyecto tradicional, que no se basa en cronogramas, sino va a tener otras herramientas, otras técnicas muy diferentes. Esto es una estimación. Si tenemos aquí también entonces la línea de tiempo con los 4 sprints y tenemos los módulos priorizados en el backlog, ¿cómo funcionaría, cómo sería la ejecución? Vamos a tomar el módulo de finanzas y aquí se hace el análisis, diseño, desarrollo, aseguramiento de la calidad y se entrega a los usuarios, se entrega a los clientes en el primer mes. En el segundo mes sería el módulo comercial. Análisis, diseño, desarrollo, aseguramiento de la calidad, integración con finanzas, mejoramiento de aspectos de finanzas, como ya han venido trabajando con finanzas, los mejoramientos se hacen en el siguiente sprint y también se libera. Módulo, en el sprint número 3, módulo de compras, se hace lo propio, se integra con los otros módulos y se libera. ¿Y qué pasaría en el cuarto módulo? Según este orden, seguiría el módulo de recursos humanos. Pero en este caso, y a manera de ejemplo, entró un nuevo requerimiento. Para esta empresa se estableció que se tenía que, debido a una nueva regulación, desarrollar un módulo de gestión de activos. Y entró priorizado en los requerimientos, lo que hizo desplazar el módulo de recursos humanos dentro del proyecto. En este caso, entre el módulo de activos se hace lo propio, análisis, diseño, desarrollo, integración, aseguramiento de calidad con los otros módulos, mejoramiento de los otros módulos y se libera. Así funciona un proyecto ágil, pues muy a grosso modo. ¿Qué pasó con el módulo de recursos humanos? Pues no se va a ejecutar porque se les acabó el tiempo del presupuesto, a no ser que le asignen más tiempo y más presupuesto. Esta es una característica entonces de un proyecto ágil. Es supremamente flexible. No se puede hacer para cualquier tipo de proyecto. Es unos proyectos con ciertas características. Entonces, esas características aquí las señalamos. Es que el alcance puede variar durante su ejecución. Permite hacer entregas tempranas y continuas, que se llaman incrementos. Se prevén muchos cambios durante su ejecución y existe mucha alta incertidumbre con respecto al grado técnico. Otra característica bien importante es que no hay un project manager allí, sino que existen unos roles como el Product Owner, Development Team, Scrum Master, y existe total flexibilidad con respecto a los cambios que se puedan hacer en ese proyecto. Y otra característica para resaltar es que los clientes o los usuarios permiten recibir esos entregables de manera temprana y continua. ¿Eso para qué les va a servir? Para que lo utilicen, para que hagan una retroalimentación temprana de esa funcionalidad, de ese producto o servicio que están utilizando y de esa manera el proyecto, la empresa pueda responder a esas necesidades cambiantes del negocio. Generalmente estos proyectos tienen muy poca documentación y para su planeación se apoyan en una hoja de ruta que no es un cronograma. Y para su planeación y seguimiento se apoyan generalmente en un tablero Kanban y en un board on chart y pues también en una hoja de ruta. Estas son unas herramientas allí básicas que se utilizan comúnmente en los proyectos ágiles. Esto
Son estas diferencias fundamentales muy rápido entre un proyecto tradicional y uno ágil. Un proyecto híbrido va a tomar elementos de ambos abordajes. Vamos a tener que adaptar de uno y otro marco de trabajo para nuestro proyecto que tiene características ya híbridas. Hoy en día, cada vez existen más proyectos de naturaleza híbrida. Alrededor de estos diferentes marcos de trabajo tradicional, ágil e híbrido, existe una serie de métodos, de artefactos, de modelos que son los que tenemos que dominar en el componente técnico que nos plantea el PMI que todo director de proyectos debe dominar. Recordemos, el componente técnico, el componente de habilidades blandas y el componente de conocimiento estratégico digamos, del negocio. Solamente de esto estamos hablando de 116 conceptos diferentes. Todo esto es, por ejemplo, lo que se ve como parte de una preparación para la certificación PMP. Muchos de ellos, con toda seguridad, ustedes ya lo conocen, pero van a tener que aprender de muchos de ellos. Por ejemplo, modelo de liderazgo situacional, el modelo OSCAR, el modelo de motivación, con seguridad lo conocen, teoría X, teoría Y, teoría Z, teoría de las necesidades, etcétera. Entonces estamos hablando de alrededor de 160 conceptos que tienen que ver con modelos, métodos y artefactos que se utilizan para los diferentes marcos de trabajo. Bueno, estamos hablando que para afrontar esa brecha que va a haber en el mercado laboral, que es de 25 millones de aquí al 2030, de empleos que se requieren en gestión de proyectos, y esas nuevas tendencias pues, que ya se están, pues, digamos que se están implementando y que van a venir en el futuro, pues no solamente necesitamos formarnos en muchas disciplinas, sino también en este caso, en nuestro campo, en dirección de proyectos, y la recomendación es que se certifiquen, pues no solamente para obtener unos mejores salarios, sino para desarrollar otra serie de competencias necesarias para gestionar adecuadamente nuestros proyectos. Con ello, pues ya estaríamos fortalecidos en esa nueva horizonte que se vislumbra, pero también vienen unas amenazas, pero al mismo tiempo unas oportunidades. Estamos hablando del impacto de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Se está pronosticando que con la expansión de la inteligencia artificial va a haber una masiva desaparición de empleos a nivel mundial, todo tipo de empleos. Se pronostica que entre 400 y 800 millones de empleos de aquí al año 2030. Entonces, observemos que mientras por un lado el PMI y Pricewaterhouse nos dice que se necesitan empleos, alrededor de 25 millones de nuevos empleos en gestión de proyectos para suplir la demanda. Por otro lado, nos están diciendo, bueno, pero es que va a haber una masiva desaparición de empleos entre 400 y 800 millones también de aquí al año 2030. Y se calcula que el 60% de la población va a tener que aprender un nuevo talento. ¿Cuál es la ventaja? Pues finalmente en la dirección de proyectos todos los días tenemos que estar aprendiendo. Todos los días tenemos que estar aprendiendo y somos conscientes de que todo el trabajo rutinario que estamos haciendo hoy en día y repetitivo va a desaparecer. Va a desaparecer con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es pues atacar como esos trabajos repetitivos, pero también la inteligencia artificial pues va a crear muchas oportunidades, va a crear nuevos empleos alrededor de la tecnología de la inteligencia artificial o va a generar nuevas industrias y roles o nos va a ayudar también para automatizar, o tener una automatización colaborativa, complementar eso que hacemos ya con inteligencia artificial y por supuesto para la personalización y la mejora de servicios. Si ya nos centramos ya en la gestión de proyectos, no a nivel mundial, en lo que va a pasar en todos los empleos, Gartner, según un estudio de Gartner, pronostica que el 80% de las tareas actuales de gestión de proyectos se van a eliminar para el año 2030, a medida que la inteligencia artificial tome el control. Entonces,
vemos muchas oportunidades por un lado, pero también muchos riesgos por otro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Formarnos, continuamente estarnos formando, pues ya hablamos de formación en gestión de proyectos, en la certificación, pero vamos a tener que formarnos también en temas de ciberseguridad, blockchain, aprendizaje automático, robotización, que van a acompañar nuestras funciones, nuestras labores de, como gestores de proyectos y continuar fortaleciendo nuestras habilidades impulsoras, entre ellas las que resaltamos en un inicio, la comunicación, la resolución de problemas, liderazgo colaborativo y pensamiento estratégico. Todo esto entonces para dar un panorama general de lo que está pasando hoy en día en los proyectos a nivel mundial, pues hablarle de los riesgos, pero también de las oportunidades y motivarles a que continúen su proceso de formación y especialmente formación en gestión de proyectos y especialmente que obtengan una certificación PMP, que es sobre lo que vamos a hablar a partir de este momento. A partir de este momento nos vamos a concentrar en lo siguiente, en cuáles son los requisitos para la certificación PMP, qué experiencia se requiere, cuál es el proceso que se debe seguir para certificarnos, cuáles son los costos asociados para la certificación, cuál es la documentación base de estudio, las modalidades para presentar el examen, cuáles son las características del examen y cuando nos certificamos, cómo sostenemos la certificación y todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto, todas las inquietudes. Eh, También vamos a dar una serie de recomendaciones de manera tal que ustedes comiencen a dar esos pasos para obtener la certificación PMP. Lo primero que vamos a ver o que vamos a hablar en este punto es que venido hablando del PMI. ¿Qué es el PMI? Es el Project Management Institute. El PMI es una organización a nivel mundial líder en el campo de la gestión de proyectos. Tiene presencia en más de 200 países. Actualmente cuenta con más de 1.400.000 personas certificadas a nivel mundial, lo que en realidad es muy poco. ¿Sí? Entonces, allá hay bastante margen de maniobra para nuevos certificados que son bastante bien valorados. Ustedes encuentran la página del PMI en www.pmi.org. Ahí encuentran toda la información relacionada con el PMI. ¿Qué es lo que hace el PMI, el instituto? El PMI desarrolla estándares profesionales alrededor de la gestión de proyectos. El libro básico, el libro guía y más difundido a nivel mundial es el conocido como PMBOK, el PMBOK, el, el que nos habla sobre los fundamentos de la dirección de proyectos. Pero ese es el básico. El PMI tiene alrededor de 23 diferentes estándares alrededor de la gestión de proyectos. Por ejemplo, tiene un estándar para la gestión de programas, otro para la gestión de portafolios. Ya sabemos que abajo están los proyectos, encima los programas y encima la gestión de portafolios. Para ello existen estándares. Está la guía de práctica ágil, el estándar de la WS de valor ganado sobre construcción, gobierno, TI, riesgos, etcétera. Alrededor de 23 diferentes estándares que ustedes pueden ir a la página del PMI y descargarlos, si son miembros del PMI, descargarlos en formato digital. ¿Qué más hace el PMI? El PMI tiene unos programas de certificación internacional en sus diferentes niveles. El nivel básico se denomina CAPM, Certificado Asociado en Project Management, que es para personas que tienen poca experiencia en proyectos, pero quieren demostrar que están alineados con las mejores prácticas en gestión de proyectos. Es muy utilizado o acuden mucho a él profesionales recién graduados, pero inclusive pueden aplicar personas que todavía no sean profesionales. Está certificado ya de nivel intermedio y el más reconocido de ellos a nivel mundial es la certificación PMP, Project Management Professional, que es sobre la cual vamos a hablar durante esta noche. Pero existen también otros certificados
como el de riesgos, el de gestión de cronogramas, el de analista de negocios. Existen también otros alrededor del agilismo, por ejemplo, el de PMI-ACP, que es el más reconocido de ellos, y otros ya más avanzados como certificaciones en gestión de programas y en gestión de portafolios. Repasando entonces, el PMI es el instituto, desarrolla estándares profesionales a nivel mundial, tiene unos programas de certificación, entre ellos el más reconocido es el PMP, el más demandado y el mejor posicionado. Encontramos, por ejemplo, que a nivel mundial la certificación PMP ha venido creciendo de manera exponencial durante los últimos eh, 15 años. Pero el PMI también tiene publicaciones, tiene comunidades de práctica, tiene capítulos. En todos los capítulos perdón, en todos los países donde tiene capítulos, donde tiene presencia, perdón, también tiene capítulos. Por ejemplo, en Colombia existen 4 capítulos. Está el capítulo Santa Fe de Bogotá, el capítulo Caribe, el capítulo Pacífico, el capítulo Atlante Norte. Sí, en los demás países también existen capítulos. Recomendación que pertenezcan a esos capítulos, pues no solo para estarse permanentemente actualizados, sino también para aspectos de networking. Bueno, ¿y por qué las empresas implementan los estándares del PMI en sus procesos? ¿Y por qué las personas se están certificando? ¿Por qué buscan las personas certificarse? ¿Por qué están ustedes aquí esta noche? Comencemos con las empresas. ¿Por qué las empresas buscan incorporar estos estándares dentro de sus procesos de proyecto? Lo primero es que los estándares del PMI contienen las mejores prácticas en dirección de proyectos a nivel mundial, ya validadas. Y estamos hablando de prácticas tanto de proyectos tradicionales como ágiles como híbridos. Parte, digamos, beneficio de utilizar esos estándares y esas prácticas es que comenzamos a utilizar una terminología estándar y ampliamente usada. En este caso, al interior de las organizaciones se comienza a utilizar la misma terminología y eso se va extendiendo para nuestros clientes, para nuestros proveedores, y eso lo que hace es facilitar los procesos, que no comencemos a llamar de manera diferente los diferentes procesos o los diferentes formatos, etcétera. Y otra razón muy importante por las cuales las empresas están alineadas con estos estándares es que muchas veces son requisitos para participar en licitaciones. Vemos muchas licitaciones donde se le exige que la empresa tenga ya los marcos del PMI incorporados en sus procesos, en su documentación. Inclusive, muchas veces exigen que el director de proyecto de esa licitación esté certificado como PMP. Eso también ha hecho que la certificación PMP pues cada vez sea más demandada. ¿Y por qué las personas buscan la certificación PMP? ¿Por qué están ustedes acá? Primero que todo, porque esta es una certificación internacional que es aceptada y reconocida mundialmente, así como muchas otras certificaciones. Por ejemplo, certificaciones de riesgos, certificaciones en SAP, etcétera, en certificaciones en temas de tecnología. Esta es otra certificación específica para gestión de proyectos y es una certificación que vale en cualquier país del mundo o casi en cualquier país del mundo. Lo que no ocurre con nuestros estudios superiores, que pueden ser válidos en nuestro país de origen, pero o por lo general no son válidos en otros países. Y si queremos hacerlos válidos en otros países, son procesos muy dispendiosos, muy costosos y muchas veces ni siquiera logramos homologar nuestros estudios en otras latitudes. Con una certificación internacional no sucede eso. Y esa es la certificación PMP. Es aceptada y reconocida mundialmente. Y algo muy importante, quien sea PMP ya está diciendo de entrada que tiene experiencia en proyectos, porque es uno de los requisitos para obtener la certificación PMP, que lo vamos a hablar ahorita más adelante. Para ser PMP se tiene que tener experiencia en gestión de proyectos. Y algo también muy importante que lo hablamos en las primeras diapositivas, es que quien esté certificado tiene una mayor posibilidad de oportunidades de empleo y remuneración. Y vuelvo a resaltar lo que mencioné
pues en la diapositiva anterior, que es que a nivel mundial los gerentes de proyectos certificados PMP ganan en promedio un 33% más que un gerente de proyectos no certificado. Vemos, por ejemplo, eh, en una licitación pública, esta es en Colombia, en la cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó una licitación en la cual el rol del gerente de proyectos le exigían que tuviera certificación PMP. Ya sabemos que no obtenerla, pues lo hace que quede descalificado o que pierda puntos. Y un punto más o un punto menos en una licitación, pues es determinante para ganarla o no. Vemos acá un ejemplo ya de una oferta de empleo. Nos llamó la atención acá por lo siguiente. Están buscando pues diferentes profesiones, están buscando un director de proyecto y nos llamó la atención porque resaltan en mayúscula, indispensable tener la certificación PMP. Aquí tenemos otra que se ve un poco más pequeña, pero el título es, están buscando un gerente de interventoría y dice lo siguiente, profesional en ingeniería o administración de empresas y pues dan una serie de profesiones y dice posteriormente, debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos o certificación del PMI, donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. En esta oferta de empleo están homologando la certificación a una especialización. ¿Qué es lo único cierto? En las ofertas de empleo están apareciendo permanentemente la exigencia de que la persona sea certificado PMP. Inclusive muchas veces solicitan pues, que adicional a su especialización sea certificado como PMP o como en este caso, la certificación está supliendo la especialización en gerencia de proyectos. Vamos ahora entonces a mirar ya los requisitos para la certificación PMP. Aquí sí, por favor, yo sé que se van a comenzar a generar muchas inquietudes. Le pedimos el favor que el que tenga una inquietud pueda activar el micrófono o escribe por el chat para poderle responder oportunamente. ¿Cuáles son los requisitos para la certificación PMP? Existen dos caminos. Uno para la persona que tiene título profesional y otro para personas que no tienen título profesional. Vámonos por el primer camino, por quienes tienen título profesional. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Pues tener educación con título universitario, tener experiencia en proyectos, tener educación adicional en proyectos y presentar un examen y pasarlo. Entonces, educación, título universitario. Experiencia en proyectos, tener al menos 36 meses de experiencia en proyectos, dentro de los cuales al menos 4.500 horas liderando proyectos y todo en los últimos 8 años. Entonces, vamos a desmenuzar un poco esto. Tener experiencia de mínimo 3 años trabajando en proyectos, dentro de los cuales 4.500 horas. Estas 4.500 horas se calculan con base en que se trabajan 8 horas al día, 22 días hábiles al mes y por eso de un aproximado de 26 meses. Entonces, mínimo haber trabajado 3 años en proyectos y dentro de esos 3 años, al menos 26 meses liderando proyectos. Pero algo aquí muy importante, este liderazgo no tiene necesariamente que ser como cargo, puede ser como rol. Es decir, podemos haber tenido el cargo de analista, pero si en la práctica estábamos liderando equipos, estábamos liderando personas y logrando resultados por intermedio de ellas, ahí se materializa ese liderazgo. Y esas personas pueden ser o pudieron haber sido de nuestra empresa o de una empresa proveedora o de empresa cliente o la combinación de todas ellas, pero que hayamos logrado resultados por intermedio de otras personas. Allí se materializa el liderazgo. Y todo en los últimos 8 años. No tienen que ser consecutivos. Por ejemplo, si una persona hace 7 años trabajó un año en proyectos, dejó de trabajar en proyectos,
a los 2 años volvió a trabajar, luego dejó de trabajar. Si sumamos esos tiempos y cumple con estos mínimos, ya puede aplicar a la certificación PMP. También se debe tener educación adicional en proyectos. Dice el PMI que la educación adicional en proyectos debe ser de mínimo 35 horas. Allí es donde aparecen empresas como Diplomata. Nosotros ayudamos a que ustedes cumplan con este requisito, que el PMI establece que de mínimo debe ser de 35 horas, nuestro curso es de 48 horas. Muchos de nuestros alumnos ya tienen educación adicional en proyectos, por ejemplo, un diplomado, una especialización, inclusive maestrías en gestión de proyectos, pero no se prepararon para una certificación como, internacional como PMP. Entonces, para esta certificación se tienen que desarrollar unas habilidades adicionales para enfrentar el examen. Entonces, muchos de nuestros alumnos que a pesar de tener esta formación adicional, acuden a estos cursos para complementarla y están bien preparados para el examen. Y si no tienen ese estudio adicional, como diplomado de especialización, maestría u otro curso de mínimo 35 horas en proyectos, con este curso que nosotros ofrecemos, le ayudamos a cumplir con este requisito. Estos requisitos se plasman en un formulario. Ahorita les muestro cuál es el formulario. Ahí plasmamos que estamos cumpliendo con estos requisitos. Existe otro camino para personas que no tienen título universitario. En realidad, nosotros llevamos alrededor de 12 años trabajando este mercado de capacitaciones y muy centrado en gestión de proyectos. Y en todo este tiempo, solamente en Colombia nos hemos encontrado con 3 personas que han aplicado la certificación PMP sin tener título universitario. Eh, eh, 2 de ellas del sector petrolero, personas con mucha experiencia, pero que no habían tenido la posibilidad de tener título universitario. Para estas personas, ¿qué se les exige? Más experiencia. Se les exige al menos 60 meses de experiencia en gestión de proyectos y al menos 7.500 horas de liderazgo en proyectos. Todo en los últimos 8 años. En este caso, pues también tener educación adicional y como todos, presentar el examen que contiene 180 preguntas y pasar el examen. Esos son entonces los requisitos para la certificación. ¿Y cuáles son los pasos que debemos dar para la certificación? Lo primero es inscribirnos ante el PMI. Inscribirnos ante el PMI no tiene costo. Lo pueden hacer inclusive ustedes hoy mismo. Van a la página del PMI, a la que les mencioné ahora, pmi.org, y crean su usuario. Aquí le van a pedir unos datos básicos, pero ya si queremos ser miembros del PMI y vamos a tener más beneficios, pues sí debemos pagar una membresía. ¿Cuánto vale la membresía? Vale $129 la anualidad. Pero tiene una gran ventaja, que si somos miembros del PMI, el examen PMP nos va a costar $405. Eso significa un total de $534. También podemos presentar el examen sin ser miembros del PMI, pero ¿cuánto vale? $555. Entonces la recomendación es siempre hacernos miembros del PMI para presentar el examen porque, por un lado, nos sale más barato, pero también tiene otras ventajas. Podemos descargar todos los estándares del PMI en formato digital. Lo otro es que si presentamos el examen y por alguna razón lo perdemos, repetir el examen nos va a valer $275 si somos miembros del PMI y $375 si no somos miembros. Entonces, recomendado siempre ser miembros del PMI. Algo también importante y es que cuando aplicamos a la certificación PMP, enviamos el formulario, a partir de ahí tenemos un año para presentar el examen. Y dentro de ese año podemos hacer hasta 3 intentos de presentar el examen. El siguiente paso es
diligenciar el formulario de cualificación. El formulario de cualificación es en el cual vamos a plasmar que cumplimos con los requisitos que acabamos de mencionar. Ese formulario es dentro de la página del PMI. Lo que nosotros hacemos con nuestros alumnos es que tenemos un formulario en Excel para que plasmen allí que cumple con los requisitos y nosotros se lo ayudamos a revisar, le hacemos los comentarios para que cuando apliquen no tengan ningún inconveniente. Esto se hace por facilidad y cuando todo está listo, pues es solamente copiar y pegar ya directamente en la página del PMI. En ese formulario entonces, ¿qué se plasma? Se plasma lo que tiene que ver con educación, requisitos de educación, y aquí se debe indicar el nivel más alto de educación con unos datos básicos. ¿Sí? País de la institución, nombre de la institución, el grado de educación más alto, año de inicio de estudios y año fin de estudios y el área de estudio. También la educación adicional en proyectos. Entonces aquí se plasma qué educación adicional tenemos en proyectos. En este caso, curso preparatorio para la certificación PMP, diplomata y 48 horas y cuándo inició y cuándo terminó. Esto pues en realidad no va a tomar mucho tiempo. Y luego vamos a tener que identificar los proyectos que nos van a ayudar para cumplir con esa experiencia en proyectos. Entonces, recordemos que son los últimos 8 años. Vamos a hacer un ejemplo aquí corto. Vamos a suponer que vamos a reportar dos proyectos. Uno, y aquí vamos a poner que en este trabajé 3 años seguidos en este proyecto, en el proyecto número 1. Mire que ya con esto estuviera cumpliendo requisito mínimo. Y si yo fui el líder de ese proyecto, ya cumplo requisito. Recomendación. Cuando apliquemos a la certificación, incluyamos lo mínimo que nos permita cumplir con esos requisitos, porque no estamos aplicando aquí un empleo, no tenemos que poner toda nuestra historia laboral acá, sino estos proyectos que nos ayuden a cumplir con los requisitos mínimos. De hecho, lo máximo que recomendamos reportar son 42 meses de experiencia en proyectos. Así tengan 100 meses de experiencia en proyectos, recomendamos máximo reportar 42 meses. Entonces, en este caso, con este solo proyecto ya cumpliría el requisito. ¿Y que hay que reportar luego de cada proyecto? Cada proyecto hay que reportarle entonces pues, su nombre, cuándo inició a trabajar en él y cuándo dejó de trabajar, o si, o si todavía el proyecto está en curso, el nombre de la organización, el cargo que tiene en ese proyecto o que tuvo en ese proyecto, el área a la cual pertenecía el proyecto, la industria o foco primario de la organización. ¿Qué abordaje o metodología utilizaron en ese proyecto? Si fue tradicional, ágil o híbrido, el tamaño del equipo del proyecto y nos dan unos rangos de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. Bueno, nos dan unos rangos y el presupuesto que tuvo ese proyecto. También nos van a dar unos rangos. Y aquí es donde nos vamos a tomar más tiempo porque debemos redactar en inglés en la recomendación porque ya en algunas ocasiones algunos alumnos, digamos, tomaron el riesgo de presentarlo en español y lo devolvieron, entonces recomendamos que sea en inglés, describir de qué se trataba el proyecto, el rol en el proyecto, las principales actividades que desarrollaron en el proyecto y los entregables de ese proyecto. Y deben ser entre 200 y 500 palabras. Eso se debe hacer proyecto por proyecto. Entonces, en este caso, con un único proyecto ya cumplimos. Si, por ejemplo, tenemos otro proyecto, pues vamos a hacer lo propio con el proyecto número 2. Pongamos aquí fui miembro de equipo. Listo. Entonces, es plasmar aquí la experiencia en proyectos que cumpla con los requisitos mínimos que les acabamos de mencionar y recordemos nosotros los acompañamos en el diligenciamiento de este formulario para hacerle los ajustes
que sean requeridos para que no vayan a tener problema en el momento de aplicar a la certificación. Una vez el formulario esté ya listo, ustedes toman la información de ese formulario, van a su cuenta ante el PMI y van a ingresar esa información para aplicación. Hasta aquí pueden no haber pagado, no haber sido miembros, porque se puede tener la cuenta ante el PMI sin pagar. La mayoría de personas solamente paga una vez envían el formulario. ¿Qué puede suceder después de enviar el formulario? El PMI se va a tomar máximo 5 días para dar respuesta. ¿Y la respuesta cuál puede ser? Señores, señoras, puede proceder con el siguiente paso, que es pagar para presentar el examen, o le puede decir, señor, señora, usted va a ser objeto de auditoría. ¿Y qué significa ser objeto de auditoría? Que lo que usted plasmó en este formulario va a ser auditado. Pero en realidad es un proceso muy simple. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra que tenemos título universitario? Con el diploma. Allí solamente la fotocopia del diploma. No hay que traducirlo, no hay que apostillarlo, simplemente fotocopia del diploma. ¿Cómo demostramos que tenemos educación adicional en proyectos? También con la fotocopia del diploma de esos estudios que realizamos. ¿Y cómo demostramos que tenemos experiencia en proyectos? Allí se hace de la siguiente manera. La información que ustedes enviaron al PMI, el PMI se las va a devolver ya en formato del PMI, en un PDF, con esta misma información que ustedes enviaron. Y va a tener unos campos abajo, donde usted debe incluir el nombre de la persona contacto que puede avalar que eso que usted está diciendo aquí sí es cierto. Y los datos de esa persona contacto, el correo electrónico y el teléfono de contacto. Y esa persona que usted va a incluir acá va a firmar. Lo va a imprimir y esa persona lo va a firmar, esa persona contacto. ¿Quién puede ser esa persona contacto que avale que eso es cierto? Puede ser su superior en el proyecto, o una oficina de proyectos, o un área de recursos humanos, o un cliente, o un patrocinador, alguien que haya tenido ascendencia sobre su cargo, no puede ser un subalterno. ¿Qué pasa si el proyecto terminó hace 5 años y esa empresa ya no existe y el gerente, mi superior, ya no trabaja en esta empresa, sino en otra? No hay problema. Usted lo busca y le dice que por favor le firme este, digamos, esta información de este proyecto porque está aplicando a la certificación PMP. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a tener ustedes, en este caso, si son dos proyectos, dos formularios firmados por las personas contacto, y ya una vez los tenga listos, los junta todos con los diplomas y lo envía directamente al PMI. Algo importante, el PMI en ningún momento va a discriminar el tipo de proyecto en que hayamos trabajado, ni la duración, ni el abordaje que haya tenido el proyecto, inclusive si utilizamos alguna metodología o no, no, sino que hayamos trabajado en proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un esfuerzo temporal, tiene un inicio, tiene un fin y entrega un producto, servicio o resultado único. Eso es un proyecto. Y no tienen que haber sido proyectos externos para clientes externos, no. También aplican proyectos internos en nuestra organización, un mejoramiento de un proceso, una implementación de un software, un desarrollo de una metodología interna en nuestra organización. Todo eso es un proyecto. Así dentro de nuestra empresa no lo hayan llamado proyecto. Sí, pero si fue un esfuerzo temporal, entrega un producto, servicio, resultado único, ya entra en la categoría de proyecto. Entonces, en realidad es un proceso muy simple, pero lo importante es que hayamos tenido esa experiencia para que la podamos plasmar allí. Una vez entonces tengamos toda esa documentación, le enviamos por la misma plataforma, el PMI revisa y si todo está bien, pues autorizan ya a pagar. Por lo general las personas pagan en este punto. En este punto van
se hacen miembros del PMI y ya pagan el examen. Quiero validar si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, me preguntan que si la auditoría es al azar. Sí, la auditoría es totalmente aleatoria. Se calcula que entre el 15 y el 20% de las personas que aplican a esta certificación son auditadas. Es un tema de suerte. Es un tema de suerte, pero también con un buen diligenciamiento y un formulario, pues digamos, se llama menos la atención. Por eso, pues, ese acompañamiento. Pero es un tema, pues, totalmente aleatorio. Pero es un proceso muy simple. De hecho, el PMI eh, da hasta 2 meses para que toda esta documentación se consiga. Pero por lo general, los alumnos nuestros que han sido auditados se demoran máximo una semana para conseguir esta documentación. Algo también importante, y es que esta documentación de experiencia de los proyectos es en el formato que les envía el PMI, que viene con la información que ustedes enviaron allá. No, no es en papel membreteado de la empresa, ni tiene que anexar contratos, ni cartas de recomendación, nada de eso. El PMI parte de la buena fe, de que lo que estamos diciendo ahí es cierto. Entonces, es un proceso muy, muy simple. Lo importante es haber tenido esa experiencia. Bueno, una vez pagamos el examen, nos va a llegar un código y ya podemos presentar el examen. El examen, ¿cuándo lo podemos presentar? El examen lo podemos presentar cuando queramos. Es que el examen lo podemos presentar de lunes a domingo. Todos los días de la semana lo podemos presentar. ¿Cuándo se presenta, cuándo se presenta este examen? Cuando nos sintamos preparados para presentarlo. En el caso nuestro, los alumnos le recomendamos que vayan a presentar el examen cuando nuestros simuladores, nuestros exámenes simulados, llegan a resultados superiores al 85%. Ahí es donde les decimos, bueno, usted ya está en muy buen nivel, ya es momento de que vaya a presentar el examen porque tiene una altísima probabilidad de presentarlo y de pasarlo en el primer intento, porque eso es lo que se busca, que se pase en el primer intento. Pero este examen lo podemos presentar en el momento que queramos. En realidad, este es un examen que pierde muy poquita gente cuando lo va a presentar. Mucha gente se puede quedar en el camino y nunca lo presenta. ¿Por qué? Porque cambia de prioridades, pues, por temas de falta de tiempo, etcétera. Pero una vez la persona tiene buen nivel, es de ese 85%, ya lo presenta y por lo general la mayoría de personas lo pasa. Entonces, muy pocas personas lo pierden si tienen ese nivel en exámenes simulados. Entonces, se puede presentar el día que queramos. ¿Y en dónde lo podemos presentar? Que era la pregunta que me estaban haciendo por el chat. Existen dos formas de presentar el examen. Una, de manera presencial. El PMI tiene un convenio con un centro de examinación internacional que es conocido como PersonView. PersonView, que son los únicos autorizados para presentar exámenes del PMI. Estos centros PersonView tienen presencia en la mayoría de países del mundo y en las ciudades principales. Por ejemplo, en Colombia tienen en varios centros, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla y en Cali. En los demás países también tienen centros PersonView y que se puede presentar de manera presencial. Lo que sí deben es chequearlo cuando les llegue el código para presentar el examen, entran con ese código y lo que van a escoger es el país en el que lo quieran presentar, la ciudad donde está disponible y, y cuando es presencial, por lo general se puede presentar de lunes a sábado o por la mañana o por la tarde. Ustedes escogen el mejor horario. Pero también se puede presentar a través de los centros PersonView utilizando la modalidad online. Este tiene mayor disponibilidad porque se puede presentar ya horario 24/7. Por ejemplo,
Se puede presentar ustedes un domingo a las 3 de la mañana, Ah, perfectamente. Ustedes finalmente van, lo programan y presentan allí su examen. Todos los exámenes van a tener vigilantes. En los centros Person View, pues van a estar en el ingreso, pues van a validar toda su documentación, los van a ubicar en unos cubículos y siempre van a tener cámaras vigilándolos, pero lo mismo va a pasar con la modalidad online. Pues va a haber un auditor, un supervisor, también tienen auditoría asistida por inteligencia artificial y lo que ocurre es que unos días antes de cuando usted está haciendo la inscripción, pues escogiendo como el día, debe chequear unos elementos claves del computador, que tenga cámara, que tengan buena conexión a internet y el día del examen, pues conectarse con suficiente antelación y cumplir con ciertas, como con ciertos requisitos. No tener nada encima de la mesa, no tener agua, no modular, pues tampoco en el momento del examen se puede parar. Lo que sí es cierto es que pueden tener dos descansos. En ambas modalidades pueden tener dos descansos en unos momentos específicos. En la pregunta 60 y en la pregunta 120. Pueden tomar recesos de 10 minutos. Entonces, va a depender de qué tan cansado se sienta. Lo cierto es que se puede presentar entonces en la modalidad o presencial o la modalidad online. ¿Cómo es el examen? Bueno, me están preguntando que si hay alguna certificación que sea aceptada con mayor peso que el PMP en Europa. La certificación PMP en realidad es muy reconocida a nivel mundial, pero vemos que en Europa también está la certificación Prince 2. Prince 2, se escribe Prince 2, eh, que, que es como las siglas de Project in Control Environment. Eh, en algunas empresas de países de Europa lo utilizan. Aquí en lo que es en América, toda América, esta certificación como tal no, pues no es muy utilizada. Algunas empresas europeas que tienen presencia en América, pues lo utilizan, pero predomina la certificación PMP. En Europa predomina la certificación PMP y, y Prince 2, pero no en todos los países. Especialmente en Inglaterra y lo que se conoce como el Commonwealth, sí, digamos, es más utilizada, pero también la certificación PMP allá tiene bastante presencia. Sí, es Prince, como lo escribieron por el chat, pero le ponen un 2 después, Prince 2. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, el, ¿cuáles son los criterios de evaluación del examen PMP? Estamos hablando que son 180 preguntas. Y esas 180 preguntas, el 50% de ellas tienen que ver con aspectos relacionados con proyectos predictivos. Por eso lo hablé comenzando este webinar. Y el 50% sobre proyectos ágiles e híbridos. Entonces es una certificación muy completa. Antes el PMI, la certificación PMP, era basada en proyectos predictivos, pero el PMI se estaba quedando fuera de mercado, porque es que hoy el agilismo y los proyectos híbridos pues están a la orden del día. Entonces, a partir del año 2021 ya el PMI se puso también pues, a la vanguardia o a la tónica con esa tendencia y la certificación ya PMP es muy completa. Sí, para certificarnos PMP debemos dominar todo lo que son proyectos predictivos ágiles e híbridos. Y allí también de manera transversal, el PMI nos evalúa estos dominios, gente, procesos y ambiente de negocio, pero que no es otra cosa que lo que les hablé al principio del triángulo del talento. Esto que vemos acá, lo que nos evalúa el PMI, está contenido en un documento que se llama el esquema de contenido del examen. Se conoce por la sigla ECO, Examination Content Outline, y se los voy a mostrar aquí rápidamente. Ustedes lo pueden descargar directamente en internet.
tanto en inglés como en español, que nos dice el ECO, el Examination Content Online, o el esquema de contenido del examen. Esto mismo que le estoy diciendo acá, que de manera transversal nos van a hacer preguntas relacionadas con personas, con procesos o con entorno empresarial. Esto tiene que ver con habilidades blandas, esto tiene que ver con el componente técnico y esto es con el ambiente de negocio. Triángulo del talento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en el dominio de personas? Que todo director de proyecto debe gestionar conflictos, debe liderar equipos, debe apoyar el desempeño del equipo, debe empoderar a los miembros del equipo y a los interesados. Me voy a centrar en una sola, por ejemplo, en gestionar conflictos. Dice que el gerente de proyecto debe interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Entonces, ¿y esto qué es? Bueno, es que resulta que existen etapas del conflicto, diferentes etapas del conflicto, y debemos interpretar esos conceptos, pues debemos dominar esos conceptos para poder, dependiendo del contexto y el momento del conflicto, cómo, qué decisión dar. Entonces, por eso aparecen digamos, como los otros componentes que aparecen aquí redactados. Esto es teoría. Esto, por ejemplo, se ve en un curso preparatorio PMP. Identificar las diferentes etapas del conflicto, las fuentes, analizar el contexto del conflicto, porque las preguntas del examen PMP son situacionales. Entonces, nos van a ubicar en una situación, en un contexto, y con el lenguaje que se esté utilizando debemos identificar ese contexto, la etapa en que está el conflicto y qué recomendaciones damos para gestionar ese conflicto. Este es un ejemplo allí muy puntual sobre eso que espera el PMI que se domine, que domine una persona que sea certificada como PMP. Entonces habla de los dominios y de las diferentes tareas. También en cuanto a procesos, tiene que ver ya con el componente técnico. Para quienes hayan visto versiones anteriores del Pinbook, esto es muy similar a las áreas de conocimiento, más otros componentes. Observemos, debe gestionar comunicaciones, eh, evaluar y gestionar riesgos, comprometer a los interesados, planificar y gestionar el presupuesto y los recursos, planificar y gestionar cronograma, calidad, planificar y gestionar alcance, etcétera, etcétera. Y por último está el entorno empresarial, evaluar e integrar los beneficios y el valor de los proyectos, etcétera. Sí, entonces, el PMI, a través de este documento, nos dice, vea, usted se va a certificar como PMP, pues debe conocer esos tres dominios, las tareas que hay detrás de esas responsabilidades, conocerlas muy bien, poderlas aplicar y si responde adecuadamente a unas preguntas, ya está certificado. Eso es lo que nos dice. Este documento en realidad es un checklist para saber si estos temas los dominamos, para saber si estamos preparados para presentar el examen de certificación. Esto es lo que se ve en un curso preparatorio para la certificación PMP, pues mayoritariamente. Ahora, es que para prepararnos para la certificación PMP, pues no solamente, o como se creería anteriormente, debemos estudiar de ese libro PIMBOK, que es de Fundamentos en Dirección de Proyectos. No, existen muchas otras referencias de estudio que el mismo PMI las plantea. Aquí, por ejemplo, en la página del PMI nos aparece lo siguiente. ¿Sí? Nos aparece lista de referencias del examen PMP. ¿Sí? Entonces, aquí aparecen los documentos que el PMI recomienda estudiar para la certificación PMP. Ahora, vamos a mirar acá de manera más resumida. Uno, una, el documento, la guía que se llama Grupos de Procesos, Guía Práctica. El otro, el PIMBOK, la versión 7. En realidad, el grupo de procesos guía práctica reemplazó el PIMBOK versión 6. En este momento, el PMI todavía está en una transición. Podemos decir que está tomando elementos de la versión 6 y la versión 7. Solo que la versión 6, pues la reemplazó por esta. Pero en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, eh, esta está muy basada en procesos, herramientas, entradas, herramientas y técnicas y salidas. Y
los proyectos tradicionales pues están basados en eso. Entonces, esto pues no desaparece, sigue vigente. La versión 7 en realidad, es muy poco lo que hoy en día están evaluando sobre la versión 7. Muy poco. Pero también se debe conocer que hay sobre la versión 7. En un futuro cercano, todo lo que son los procesos que va a tener el PMI, pues van para el portal PMI Standard Plus, porque finalmente los procesos, herramientas y técnicas evolucionan permanentemente. Entonces, el PMI a futuro pretende que esto sea mucho más, que esté más basada, que este PIMBOK está más basada en valores, en principios, y que todo lo que son procesos, herramientas técnicas estén mejor en un portal. Igual eso hace parte de la transición. Pero es que adicional a esto, pues debemos también estudiar sobre la guía práctica de Ágil y también sobre otros estándares, WS, valor ganado, gestión de la configuración y otros white papers. Todo esto, pues finalmente lo que se compendia en un curso preparatorio PMP, ¿para qué? Para que los alumnos terminen dominando estos diferentes dominios de proyectos predictivos, ágiles e híbridos. Esto es lo que se hace. Ahora, ¿cómo es el examen? El examen, pues en formato original es en inglés. Ah, bueno, me están preguntando, ¿cuál es la fecha límite que ha dado el PMI para que entre plenamente en vigencia la versión 7 del, la, ¿cuál es la fecha límite que ha dado el PMI para que entre plenamente en vigencia la versión 7 del PIMBOK para la certificación? Escribe Juan Carlos Cuervo Ballesteros. Juan Carlos, le respondo lo siguiente. Mire, la versión 7 en realidad va a ser una versión casi muerta del PMI, porque es que ya para finales de este año o el año entrante sale la versión número 8. ¿Sí? Siempre dan una transición. Detrás de la versión 7, digamos, se ha especulado mucho, hubo muchos problemas porque no salió como se planeaba. De hecho, pues por esta versión haber salido, hubo problemas al interior del PMI y cambiaron el presidente. A hoy en día, en realidad, en todo el tiempo que llevamos, ningún alumno nos ha dicho que le ha salido una única pregunta de la versión 7. Y hablando con otros colegas de otras empresas, tampoco sale de la versión 7. Inclusive si venimos aquí a la página que les acabo de mencionar, lista de referencia del examen, que aquí aparece en letra pequeña. El examen se basa en el esquema de contenido del examen PMP, el que les acabo de mencionar, no en la guía PIMBO u otros libros de referencia. Entonces aquí nos dice que la séptima edición ahora será una referencia para informar el desarrollo de los elementos del examen. Sin embargo, antes de agregar cualquier elemento de examen validado al examen, existe un ciclo de revisión y prueba de campo muy riguroso y exhaustivo. Este proceso lleva varios meses. Y este proceso ya no lleva varios meses, sino varios años. ¿Sí? Conclusión. Están evaluando muy poco y las preguntas que han salido, que han sido muy pocas, ha sido tal vez de experimentación del PMI. Entonces, igual nosotros en el curso incluimos en la última clase la versión 7, pero en la práctica están evaluando todo lo que son la guía de procesos, que es lo tradicional, más todo lo que es agilismo. Y especialmente el agilismo, el marco Scrum. Sí, entonces vemos la guía de 7, pero en realidad para que si preguntan algo que digamos tiene elementos también muy valiosos, pues digamos se tenga contexto y se responda adecuadamente. Bueno, entonces el examen es en inglés originalmente, pero cuando vamos a escoger el día del examen y la hora y el mecanismo que vamos a utilizar, entonces, la recomendación, él nos dice, ¿quieren tener un segundo idioma de apoyo? Pues quien no domine el inglés, pues recomendamos que escoja allí el español, eh, porque las preguntas en realidad son muy bien traducidas. Antes había problemas con ello, pero ya el inglés no es una barrera. Este es un examen técnico en gestión de proyectos. No es un examen técnico en inglés. Entonces, la barrera del inglés queda, digamos, totalmente superada. Si los cogemos en español, ¿qué es lo que sucede?
Si la pregunta la queremos en el examen, la queremos pasar a inglés, no hay ningún problema. Hay veces que uno lee una pregunta en español y digamos, puede que por traducción, a pesar de ser muy buena, no se entiende, se pasa al inglés y nos pudiera dar un mejor contexto, pero entonces podemos navegar del inglés al español perfectamente. Pero importante es que le digamos que el examen, el segundo idioma de apoyo, sea en español si no dominamos el inglés. El examen para presentarlo nos dan 230 minutos, casi 4 horas. Son 180 preguntas. 5 de ellas son experimentales. Experimentales, ¿por qué? Porque es que el examen PMP todos los días es diferente, todos los días. Las personas que presentaron el examen PMP el día de hoy se encontraron con unas preguntas totalmente diferentes a las que se van a encontrar las personas que lo presenten mañana. Y entonces para ello el PMI tiene una base de datos inmensa sobre preguntas y permanentemente pues necesita probarlas. ¿Y en dónde las prueba? Las prueba con las personas que están presentando el mismo examen. Entonces, son 180 preguntas, 5 de ellas son experimentales, no cuentan. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cuáles son experimentales, entonces le podemos dedicar mucho tiempo a unas preguntas que tal vez no valgan, pues o que no van a valer. En definitiva, son 175 preguntas que va a evaluar el PMI en 230 minutos, casi 4 horas. Podemos tomar dos descansos de 10 minutos, en la pregunta 60 y 120. Recomendamos que lo hagan, que vayan al baño, tomen agua, poquita agua, eh, se descansan un poco la mente y regresan. ¿Cómo son las preguntas? Pues todas tienen un enunciado y diferentes alternativas de respuesta. Mayoritariamente son 4 alternativas de respuesta, pero pueden ser más alternativas de respuesta. Si hacemos el cálculo, encontramos que cada pregunta en promedio se debe responder en 77 segundos. Pero es que hay preguntas que perfectamente una sola nos puede tomar 7, 8 minutos. O hay unos que podemos responder en 15 segundos, 20 segundos. Ahí es donde estriba también las técnicas de preparación para poder entender bien el tipo de pregunta y responderla adecuadamente en el menor tiempo posible. Voy a mostrar acá unos dos ejemplos o tres de tipo de pregunta examen PMP, como para que descansemos un momentico. Este tiene que ver con una pregunta sobre agilismo, básicamente con Scrum. Aquí la respuesta correcta es la número A. No vamos a entrar en el detalle de la respuesta correcta, sino para que conozcan el tipo de pregunta. Esta es una pregunta que se puede responder fácilmente en unos 30 segundos. Esta es una pregunta que tiene que ver con diagrama de red, que nos pueden dar una tabla y para responder esta pregunta nos puede tomar unos 5 minutos. ¿Por qué? Porque para encontrar la respuesta correcta vamos a tener que en este caso es la de construir un diagrama de red, hacer cálculos de derecha a izquierda para encontrar la holgura. En algunos casos inclusive nos pudieran dar un enunciado para que el enunciado construyamos la tabla y luego hacer el diagrama de red y los cálculos. Esta fácilmente puede tomar 8 minutos responderla. Esta es una última pregunta. La pregunta tiene que ver con la técnica de gestión de valor ganado. En estos cursos, pues van a ustedes a repasar y acuñar mucho término que con seguridad utilizan en su día a día, pero también se van a encontrar con muchos
procesos, conceptos, herramientas y técnicas totalmente nuevos. Este, por ejemplo, es uno, valor ganado, que lo que hace es combinar alcance, cronograma y costo, y es una técnica bastante poderosa para poder conocer el estatus ya real de un proyecto, que adicional a ello nos permite hacer eh, proyecciones, hacer pronósticos. Una vez que nos hemos certificado, pues ¿qué sigue? Pues descansar, celebrar, pero debemos sostener la certificación. Para sostener la certificación, el PMI nos da 3 años. Dentro de esos 3 años, el PMI aspira a que nosotros permanezcamos vigentes en la profesión y para ello utiliza una unidad de medida. Esa unidad de medida se denomina PDUs, Unidades de Desarrollo Profesional. Un PDU equivale a una hora. ¿Qué significa ello entonces? Que en los próximos 3 años después de habernos certificado, debemos dedicarle al menos 60 horas en actividades que sean propias de nuestra profesión. Y para ello nos da entonces unas categorías de PDU. Hay una categoría que se denomina Giving Back. Giving Back son estas actividades que nos permiten compartir y aplicar conocimientos y habilidades como un medio para contribuir y ayudar a construir la profesión. Es como devolverle a la profesión o al medio lo que hemos recibido de la profesión. ¿Y cómo lo podemos demostrar? A través de voluntariado, pero voluntariado con el PMI, no con cualquier institución, o creando conocimiento, artículos, etcétera, o aplicando lo que aprendimos en proyectos. Pero aquí máximo podemos reportar 8 PDUs en 3 años. En conclusión, en la categoría de Giving Back, máximo podemos reportar 25 PDU de estas 60. ¿Ello qué significa? Que el resto debemos cumplir a través de capacitación. ¿Y capacitación en qué? En el triángulo del talento. Volvemos al triángulo del talento. Entonces, mínimo formación en la categoría Ways of Working o en el componente técnico. Mínimo 8 PDUs en la categoría de Power Skill, pues, bueno, lo que tiene que ver con habilidades blandas. Y mínimo 8 PDUs en Business Acumen, que tiene que ver con perspicacia en el negocio. Recordemos, pero son mínimo 60 PDUs. Si al cabo de los 3 años no tenemos 60 PDUs, perdemos la certificación. Esa es la forma en que sostenemos la certificación. Estamos vigentes en la certificación. Esta formación, pues no tiene que ser paga. Por ejemplo, si en nuestra empresa nos dan una capacitación en temas de estrategia, bueno, eso es formación. Lo que hacemos es reportarlo en nuestra cuenta del PMI y recibimos esa capacitación. Recomendación, tenerlos evidencia de esa certificación. Por lo general, las empresas emiten un certificado interno de que fueron capacitados o si los capacitó un ente externo, digamos, también emiten como un certificado como un diploma, tenerlo a la mano porque en algún momento les pudieran hacer auditoría a estos PDUs. Muy pocas veces lo hacen, pero pueden ser objeto de auditoría. Entonces, al cabo de los 3 años, 60 PDUs para renovar la certificación, no hay que volver a presentar el examen. Y al cabo de 3 años, pagar la tasa de renovación de la certificación, que si somos miembros del PMI vamos a pagar $60 y si no somos miembros del PMI, $150. Eso es entonces para sostener la certificación. Bueno, hasta aquí hemos hablado del componente ya inicial del entorno de los proyectos a nivel mundial, los retos que se avecinan, las recomendaciones y también todo lo relacionado con la certificación PMP. Yo quiero validar si hasta este punto tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Ya estamos muy cerca pues de terminar porque los próximos, si no tienen una pregunta hasta este punto, en los próximos 10 minutos les voy a demostrar ustedes que están tomando la decisión de prepararse para una certificación PMP, cuáles son los diferenciales de hacerlo con Diplomata, con nuestra empresa.
Bueno, entonces, me preguntan por el costo del curso, entonces ya voy hacia allá. Me voy a concentrar entonces en el curso preparatorio para la certificación PMP. ¿Cuáles son nuestros diferenciales? Es un curso de 48 horas que son virtuales en tiempo real. Es un curso que primero tiene un enfoque en los proyectos tradicionales y una vez se domine todo el enfoque tradicional, vamos y trabajamos en los proyectos ya con abordaje ágil e híbridos. Trabajamos con proyectos simulados, es decir, asignamos al inicio del curso unos proyectos simulados, creamos equipos de trabajo y en la medida que vamos conociendo conceptos o repasando conceptos, vamos a aplicar en algunos puntos claves lo que aprendimos en esos proyectos simulados. El perfil de nuestros instructores es de mínimo que tengan 20 años de experiencia en gestión de portafolios, programas y proyectos de diferentes abordajes, mínimo 10 años de experiencia en docencia y que sean certificados PMP, certificados mínimo también como Scrum Master. También damos una garantía, la llamamos garantía de diplomata. ¿En qué consiste? Que si no pasa el examen PMP, le devolvemos el dinero que pagó por el curso. Existen allí unos requisitos. ¿Qué requisitos? Que el examen se presente hasta 4 meses después de haber finalizado la última clase. 4 meses es más que suficiente para que una persona se certifique. Por lo general, una persona después, un alumno después de que termine el curso, se demora en promedio entre 2 y 3 meses más para estar en el nivel óptimo para presentar el examen. Nadie termina un curso de estos y al otro día, ni a la semana, ni a los 15 días está preparado para presentar el examen de certificación, al menos hasta ahora, a no ser de que haya tenido cursos preparatorios previos con otras instituciones, tal vez ahí sí, pero de resto, si está, digamos, desde cero, se van a demorar en promedio entre 2 y 3 meses más después de finalizar un curso de estos. ¿Dedicando cuánto? En promedio, 1 hora de estudio al día en semana y unas 4 horas los fines de semana. Más o menos es el promedio para llegar a ese punto óptimo para presentar el examen. Entonces, la garantía aplica como, si presenta el examen, dentro de los 4 meses después de la última clase del curso y que en nuestros simuladores alcance resultados eh, superiores al 85%, al menos en 5 exámenes. Eso ya demuestra que ya tiene un buen nivel. Ahí es cuando le decimos, bueno, vaya y presente el examen. Y tiene la tranquilidad de que si pierden el examen, le devolvemos el valor que pagaron por el curso. ¿Eso para qué le va a servir? Para que paguen su segundo examen, para que no pierdan el impulso. ¿Sí? Estos 4 meses, pues son de acompañamiento. No es que termine el curso, ustedes siempre van a tener acompañamiento si lo desean personalizado durante el curso y hasta 4 meses después de este finalizar. También hemos producido un libro de estudio para preparar el examen PMP, que está en formato digital y en el aplicativo que ustedes tienen, pues lo pueden consultar. También en el aplicativo tienen un software con más de 3.000 preguntas simuladas para que ustedes practiquen permanentemente. Tienen entonces ese acompañamiento personalizado durante el curso y hasta 4 meses después de haber finalizado la última clase, para que se aclaren todas las inquietudes técnicas que tengan, pero también para otras situaciones que se la vayan presentando, por ejemplo, para diligenciar el formulario, si son objeto de auditoría, para todo lo que requieran. Diplomata tiene ya experiencia demostrada en el mercado, por ejemplo, en Colombia, que fue donde surgimos, el 15% de las personas en Colombia certificadas como PMP han sido preparadas por Diplomata. Con seguridad, pues muchos de ustedes ya vinieron a esta sesión ya por recomendación de otra persona, y todo ello pues es debido a que ya tenemos en Colombia bastante experiencia, pero también nos hemos expandido a otros países. Me preguntaban por este curso, por el costo. Este curso inicia el próximo jueves 25 de abril. Va a ser martes y jueves de 6 a 10 de la noche, hora Colombia, y va a finalizar el 4 de junio.
Son 12 clases, cada una de 4 horas, para un total de 48 horas. En Colombia tiene un costo de 1.390.000 antes de IVA y en dólares tiene un aproximado de $375, digamos, para otras personas que están en otros países y puedan hacer el cálculo allí más fácil. Beneficios adicionales. Asesoría en el diligenciamiento del formulario de calificación, ya lo mencioné, acompañamiento para desarrollar un plan de estudio individual, ese coaching permanente. Todo el material de estudio está en español, incluido los exámenes simulados, por lo que mencionamos anteriormente. Este es un examen donde el idioma inglés pues no va a ser una barrera y nos vamos a preparar en español. Utilizamos un grupo de estudio de WhatsApp pues para aspectos logísticos del curso, pero también para aclarar inquietudes técnicas. Eh, Me preguntan por acá, ¿cuánto demora el resultado del examen y con cuántas preguntas asertivas pasa uno? Bueno, entonces pasa lo siguiente. El PMI, pues internamente, les voy a mostrar el resultado de un examen. El resultado es en línea. Ustedes presentan el examen y al cabo de esos, eh, digamos, del tiempo que da el PMI, se acaba el tiempo y ya él evalúa inmediatamente, le da el resultado. O si terminamos antes, pues le decimos que no lo evalúa antes. Y este es el resultado que da. Esto es en línea. Este alumno, por ejemplo, eh, que no lo envió, le entregaron este resultado. Pasó. Y mire los dominios: personas, procesos y ambiente de negocio. Y lo que le está diciendo es si el resultado en persona fue por encima del objetivo, o en el objetivo o por debajo del objetivo. Aquí le va a decir pasó o no pasó. En ningún momento va a entregar un resultado cuantitativo. Por supuesto, el PMI por detrás tiene números. Lo que sucede es que cada pregunta no vale lo mismo. Eso es una caja negra. Sí. Entonces aquí no se habla de porcentaje. Nosotros pues sí trabajamos con porcentajes en nuestros simulados y por eso tenemos allí como un margen de maniobra, como un colchón del 85%. Entonces, aquí no hay pues el PMI nunca ha revelado cuál es lo mínimo que se requiere. Se especula que es alrededor del 70% de preguntas buenas, pero volvemos a lo mismo. Toda pregunta no va a valer lo mismo para el PMI, porque hay unas preguntas que ellos saben que son más difíciles que otras y a esas les van a dar un peso superior a otras. Entonces, esto es lo que entrega el PMI al finalizar el examen. Y luego, pues va a llegar un certificado que se va a poder descargar ya en la cuenta de ustedes directamente del PMI. Me preguntan que cada cuánto hacen el curso. Nosotros realizamos estos cursos 2 veces por semestre. Es decir, este es el segundo curso de este primer semestre. Ya el primer curso del segundo semestre puede ser, no hemos definido la fecha exacta, pero por lo general es finalizando julio o comenzando agosto. Ese sería nuestro siguiente curso. Igual, queremos identificar aquí con ustedes lo siguiente, pues sabemos que ustedes, muchos de ustedes ya pues apenas están comenzando este proceso de buscar como diferentes alternativas, pero queremos validar con ustedes a través de la votación que estamos lanzando, que les contactemos para aclarar inquietudes, por ejemplo, inquietudes si cumplen con los requisitos o no para aplicar, porque lo importante es saber si aplican o no, o si de pronto la certificación PMP no es la de ustedes, sino que tal vez requieran la certificación sea PM, etcétera. Entonces, si desean que les contactemos para aclarar esas inquietudes o para formalizar su proceso de inscripción al curso PMP que va a iniciar la próxima semana. Entonces, voy a esperar a unos 30 segundos a que más personas respondan ya para finalizar la votación. Quienes nos digan que sí, pues los vamos a estar contactando ya en el transcurso de la semana, ya para aclarar sus inquietudes o para formalizar su proceso de inscripción. Vamos entonces a finalizar la votación. Perfecto.
Y vamos a hacer una última pregunta para evaluar este webinar. Si consideran de utilidad la información suministrada en este webinar y si lo recomendarían a otras personas. Bueno, les deseamos entonces que todo ello haya quedado muy claro. Deseamos que tengan una feliz noche y también que cuando tomen la decisión de prepararse para la certificación PMP, lo hagan con nosotros, que nos volvamos a ver. Igual estamos abiertos a cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias por su asistencia y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego.